Buenos días. Okay. ¿Cómo están todos hoy? Agradecidos hoy de que podemos reunirnos como la iglesia de Dios. Y hoy tenemos el privilegio ya, como lo hemos hecho, de cantar a Dios, de orarle a Él, de pasar tiempo juntos. Y no hay un mejor lugar que estar reunido como el pueblo de Dios adorando a Dios. Así que aprecia la bendición que es estar aquí hoy. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y ahora es el momento donde vamos a la palabra de Dios que ya hemos leído, la volvemos a abrir ahora con el fin de escuchar la voz de Dios. Y le invito a que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, mientras continuamos en esta serie temática acerca de la iglesia. Normalmente hemos ido a través de series de libros, pero estos domingos estamos tomando este tiempo para tocar el tema de la iglesia y lo estamos viendo desde diferentes partes de la Biblia. Hoy estamos en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y penetra, Señor, en nuestros corazones. Y te pedimos que eso sea realidad en este momento. Quita toda distracción de medio nuestro, Señor, incluyéndome a mí. Y te pido, Señor, que tu palabra sea proclamada, sea escuchada y sea aplicada. Porque cuando tú hablas no hay forma, Señor, de quedarnos siendo iguales. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo le tengo hoy un número que me ha dejado toda la semana pensando. Y es el número 125 millones. O sea, 125 y póngale 6 ceros después. Es un número grande, lo admito. Un número bien grande al que quizás no sabemos ni cómo llegar contando de uno a uno. Es mucho en lo que sea que tú pienses. Mucho dinero o mucha cantidad de gente o mucha cantidad de cualquier cosa. Pero ese 125 millones es el número de resultados que me dio Google cuando yo escribí la palabra liderazgo en el idioma español. 125 millones de opciones y páginas para explorar el tema desde diferentes ángulos, experiencias, respuestas, consejos. Y me preguntaba, ¿pero por qué 125 millones de resultados? Es porque todos nosotros de alguna u otra forma ejercemos roles como líderes o nos sometemos al liderazgo de otros en diferentes etapas de la vida. Un bebé nace y está bajo la autoridad de sus padres como hijo. Luego sigue avanzando en la vida, en un momento ya es esposa o esposo y se enfrenta a otro tipo de retos de liderazgo y someterse al liderazgo. Llega el momento del primer trabajo, también hay un tiempo en que nos sometemos al liderazgo, ya sea empleados, estudiantes y de muchas otras formas. Y hacemos estos 125 millones de búsquedas porque estamos tratando de entender mejor cómo todo esto funciona. Y al parecer aún no terminamos de entender. Pero ¿qué dice Dios acerca de cómo esta idea de liderazgo ocurre dentro de la iglesia que Él compró a precio de sangre? ¿Cómo la palabra de Dios nos enseña que debe ser liderada la iglesia de Dios? Así que mientras continuamos en esta serie de la iglesia, en vez de hacer una búsqueda en Google, hoy vamos a hacer una búsqueda en la palabra de Dios.
para entender el liderazgo a la manera de Dios. Se necesitan líderes dentro del pueblo de Dios. Y si es así, entonces, ¿cómo deben actuar esos líderes? ¿Qué características deben tener? Y el texto que acabamos de leer nos va a ayudar a responder esta pregunta hoy. ¿Cómo se lidera la iglesia? La semana pasada respondimos la pregunta, ¿qué hace la iglesia? Hoy consideraremos cómo Dios usa y capacita a su iglesia a través de un liderazgo definido para cumplir esta misión. La gran idea de hoy es esta: Cristo lidera su iglesia. Esa es la primera verdad de hoy. Cristo lidera su iglesia por medio de su palabra a través de pastores que cuidan el rebaño que le pertenece a Dios. La iglesia entonces es liderada, vamos a verlo en dos partes, por pastores, o más bien Cristo lidera su iglesia a través de pastores que cuidan el rebaño, y la segunda parte va a ser pastores que recuerdan que el rebaño que cuidan no es de ellos. Va quedando claro desde ahora. Así que continuamos en esta serie y hasta ahora hemos dicho que la iglesia es o está compuesta por los que han sido llamados por Dios de muerte a vida, que ahora viven juntos en el Espíritu para cumplir una misión específica. La semana pasada también dijimos lo que hace esa iglesia. ¿Qué hace esa iglesia que ahora tiene una identidad en Cristo? Hace discípulos maduros de Cristo que viven bajo el poder de Cristo. Entonces, si la iglesia tiene esta identidad gloriosa en Cristo y tiene esta misión urgente y contagiosa, como dijimos la semana pasada, que tenemos en Cristo, se hace necesario, de acuerdo a la misma palabra, por el liderazgo de Cristo, que esa iglesia tenga un liderazgo humano en iglesias locales que pueda modelar el ejemplo de Cristo mientras guía a esas iglesias locales a cumplir la misión que Dios ha establecido. Miren de nuevo en 1 de Pedro 5 como comienza el verso 1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participantes de la gloria futura que ha de ser revelada. Comienza con un lenguaje que si tú estás leyendo la Biblia por primera vez o no tienes mucho tiempo leyéndola, tú dices, ¿será que Pedro se está refiriendo aquí a las personas mayores de edad? ¿A qué se referirá él cuando dice ancianos? ¿Se referirá a un grupo de personas que ya tiene canas, como yo? ¿O un grupo de personas que ya pasa de 73 años? ¿Cuál será el parámetro? Bueno, cuando aquí se usa la palabra anciano, aun si la vemos desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se presentaba a los ancianos del pueblo como los hombres maduros. ¿Entienden la idea? Ya no se trata de edad, se trata de madurez. Eran los hombres maduros que ayudaban al pueblo en la toma de decisiones políticas y para consejos importantes. En el Nuevo Testamento que estamos leyendo hoy, en el Nuevo Testamento, este término se usa para referirse a quienes asumían el liderazgo dentro de la iglesia local. Entonces, cuando aquí se habla de ancianos, se refiere a hombres maduros de carácter cristiano, capacitados por el Espíritu Santo para proveer liderazgo espiritual. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras intercambiables que si después en la semana están leyendo sus Biblias, estamos hablando del mismo oficio. Cuando tú veas la palabra anciano, es lo mismo que tú leas pastor o es lo mismo que tú leas obispo. Términos intercambiables para un solo oficio establecido por Dios para liderar su iglesia. Y los 3 términos se utilizan hoy en el original, en el pasaje que acabamos de leer, tanto como verbo como sustantivo. La palabra nos enseña que la iglesia está liderada, estamos poniendo ahora el fundamento en estos minutos. La iglesia está liderada por ancianos, pastores, obispos y diáconos que fueron establecidos luego por la iglesia para cumplir las necesidades prácticas que se presentaban dentro del pueblo de Dios. Si leen Hechos 6, estaban tan ocupados y necesitaban cuidar de las viudas, se nombraron y se ordenaron diáconos para cumplir esa misión, mientras los ancianos, pastores, se dedicaban a la oración y al estudio de la palabra. Pasajes, si ustedes leen después en sus casas, le pueden anotar 1 de Timoteo 3,
Tito 1 y el que acabamos de leer, presentan listas de los requerimientos y expectativas que tiene el Señor para las personas que van a ejercer estos oficios. Pero miren lo que dice Efesios 4. Dice, y Él dio a algunos, eso es el Señor, ¿verdad? Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Fíjense que dice aquí, ¿a otros qué? Pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los pastores no son autonombrados. Los pastores son regalos dados por Dios a las congregaciones locales que Él ha salvado por la pura obra de gracia y el puro afecto de su voluntad en diferentes partes del mundo. Los pastores entonces son regalos de Dios a la iglesia. En Juan 21, si ustedes lo leen después también, hay una conversación que se produce entre nuestro Señor Jesús ya resucitado y Pedro, quien escribe esta carta que estamos leyendo hoy. Y es una conversación súper interesante. 3 veces el Señor le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y le respondía, sí, Señor, yo te quiero. ¿Y saben qué decía Jesús en cada vez que él decía eso? Pues Pedro, pastorea mis ovejas. Y le preguntaba otra vez y le decía, sí, Señor, te amo. Y él le decía, pues apacienta mis ovejas. 3 veces el Señor le dijo eso. Y años después, ahora, el mismo Pedro, que nosotros sabemos la historia, que fue un hombre discípulo del Señor, apóstol, con un gran llamado y una gran misión, y con un gran temperamento y muchos errores. Años después, él le escribe a estos pastores que ahora están en iglesias en Asia Menor, en dificultad extrema, con mucha oposición, siendo perseguidos incluso. Él les dice en el verso 2 de nuestro texto de hoy, la misma palabra que Jesús le dijo: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastores y ovejas. Es la imagen que Dios decidió, de acuerdo a su voluntad, presentarnos a nosotros como la realidad que Él quiere que nosotros entendamos entre los líderes y la congregación. Él no dice fariseos con un doctorado en la escuela de Gamaliel, hablándole a una congregación llena de personas súper preparadas y que ya tienen su vida completamente resuelta. No, él dice pastores que usualmente son malolientes y sucios, que cuidan a ovejas que son tercas e indefensas. Esa es la imagen que Dios presenta de su iglesia. Tú dirás, wow, pero ¿por qué? Porque es una imagen de cercanía. Es una imagen que demuestra que tenemos que tener dependencia porque ninguno hemos llegado donde había que llegar. Son pastores que se someten a la cabeza y una iglesia que entiende que hay una relación nueva que ocurre y que el Señor ha determinado de liderazgo dentro de su iglesia. Pero también porque somos ovejas que necesitamos un pastor. En Isaías 53 decía, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas al matadero. Esa puede ser tu realidad hoy si estás sin Cristo. Vas en ese rumbo, pero la imagen que presenta a Dios, aún en el liderazgo de la iglesia, es una imagen que nos recuerda al Dios a quien servimos, que salva a personas descarriadas y ahora las pone como parte de su rebaño. ¿Se recuerdan? Hemos dicho la iglesia es el cuerpo, el edificio, la casa, y ahora decimos la iglesia es el rebaño. No sé si hoy te puedes mirarte a ti mismo, pero tú eres hoy una oveja, si estás en el rebaño de Cristo. Una oveja que hoy puede decir, pues yo no tengo 4 patas, yo no soy como las ovejas así. Cuando miramos nuestras actitudes, cuando miramos la forma en que nos manejamos en la vida, actuamos como ovejas que muchas veces somos torpes y que necesitamos un pastor. Esta semana estuve hablando con alguien, un creyente maduro, a quien le compartí la idea de mi sermón. Y yo le decía a ella, pastores que con la palabra cuidan el rebaño y entienden que el rebaño no es de ellos. Y ella se quedó mirándome, ok, suena bien. Suena como lo ideal. Pero con su mirada y como se miró para el lado, me dio a entender que ella también me estaba diciendo, pero no me parece real. Suena ideal, pero no me parece real. Quizás hoy las experiencias negativas que traemos pueden contribuir a que a veces
esta pregunta de hoy de cómo se lidera la iglesia, o quizás esta serie completa sobre la iglesia la mires con escepticismo. Pero quiero invitarte a que por unos minutos consideremos lo que Dios realmente diseñó para esos líderes que ya acabamos de definir quiénes son. Y lo que Dios espera cuando da este mandato tan claro a Pedro y a nosotros hoy. Pastoreen el rebaño de Dios. Y la gran pregunta, pero ¿cómo se hace eso, Pedro? ¿Hay alguna fórmula específica? ¿Hay algún lugar donde yo voy y estudio para ser pastor de ovejas y salgo listo para ser exitoso? Miren lo que dice Pedro en esos mismos versos ahí que tenemos a partir del verso 2. ¿Cómo se pastorea el rebaño de Dios? Pastores de Asia Menor, ¿cómo se pastorea el rebaño de Dios? Iglesia hoy en Greenville, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y quizás hoy tú sigues todavía negativo, pero yo he visto mucha gente que se sabe esos versos, pero me ha demostrado y le ha demostrado a muchos y me ha alejado incluso de la posibilidad de considerar que hay un Salvador, porque yo he visto mucha gente que hace todo lo contrario a lo que dice aquí. Es verdad, pero la palabra de Dios no deja de ser verdad, y esta es la expectativa que tiene Dios, cuya iglesia es de Cristo. Él es quien la edifica, Él es quien la lidera, pero espera que haya líderes subordinados a Cristo que hagan estas cosas. Y si se fijan, dice primeramente velando por Él, de forma diligente. Aquí la palabra que se usa es la supervisa las ovejas, está atento, está mirándolas. Aquí hay un trabajo fuerte. Son pastores que están atentos a las necesidades de las ovejas, ya que hay un cuidado amoroso que permite que esas necesidades no solo sean vistas, sino también por la ayuda de Dios sean atendidas. Está velando con atención, pero con las herramientas correctas en la mano. De nuevo, el Señor edifica su iglesia por medio de su palabra. En Efesios 2 dice que hacemos todo esto bajo el fundamento de la palabra y del trabajo que hicieron los apóstoles. Las ovejas entonces son alimentadas sistemáticamente por pastores que están velando por ellas, pero con una mano acompañándolos y con la otra mano con la palabra. Esa es la forma en que pastores velan por sus ovejas. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la palabra de Dios es útil y es suficiente y redarguye corazones. Y justo después le dice, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A un joven pastor se le decía esto, vela por la gente con la palabra en la mano. Cuida de ellos. Ese es el gran trabajo de los pastores que están llamados a alimentar estas ovejas. Las ovejas son alimentadas sistemáticamente con la palabra de Dios. Y por eso como iglesia ustedes ven el énfasis que hacemos en que la palabra de Dios sea expuesta con la ayuda de Dios de la forma fiel, de una manera fiel, y de una manera que sea expuesto el mensaje de Dios y no la opinión del que está aquí delante. Pero no solo le dice, trabajen fuerte esos pastores mientras hacemos esta radiografía, él también le dice con la motivación correcta. Hacerlo con gusto y no de mala gana, no por obligación, sino voluntariamente. Él sigue haciendo un no y un sí cada vez que va describiendo esto. Él les recordaba, esto necesita ser hecho de buena gana, no como cuando mandamos a nuestros hijos a recoger y doblar la ropa después que se ha lavado, que usualmente las respuestas no están agradables. Pero aquí él dice, no es con esa intención que ustedes van a subir al cuarto a doblar esa ropa, no. Aquí es una misión mucho más grande que requiere responsabilidad, que es un llamado que Dios ha hecho. Dios te ha regalado como líder de esa iglesia, no es para que hagas el trabajo porque tienes que hacerlo. Es porque el pastor ha decidido libre y voluntariamente hacer este trabajo para el que Dios lo ha asignado. Si no es así, ¿saben qué pasa? Se pone muy difícil hacer ese trabajo cuando llega la llamada inesperada, a eso de las 11:35 de la noche.
O cuando llega ese chisme que comienza a dividir la congregación, y si no hay una centralidad de por qué estamos haciendo esto, estrepitosamente se caerá todo este llamado. Dios da el llamado y también da la capacidad, pero requiere de pastores y líderes dispuestos a hacer este trabajo. Trabajo fuerte, diligencia, motivación, pero también hay integridad. Dice, no buscando el no y el sí otra vez, no buscando un beneficio personal, sino con deseo de servir. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No buscando servir, no buscando ser servido, sino servir. El pastor, como vimos en Corintios, sí puede ser sustentado por la iglesia local, pero nunca la motivación de su trabajo debe guiarse por la avaricia, por el amor a lo material. Debe estar guardado por un deseo sincero. Fíjense la diferencia que se hace aquí. Avaricia, hay un deseo puesto en el lugar incorrecto, o un deseo sincero de que esta obra que Dios ha puesto en las manos de esos líderes se haga para una forma que lo glorifique. Y yo tuve una conversación también con otra persona hace una semana. Y ella me decía, es que yo no creo en pastores. Yo he visto muchos que comenzaron de la nada y al año y medio ya tienen carros y casas que yo nunca entendí cómo la pudieron conseguir. A mí me chocó igual como ustedes ahora. Esa conversación me dejó, wow. Yo solo en ese momento yo le pude decir perdón, pero ese no es el diseño de Dios. Perdón que esta persona haya hecho esta obra, pero esa persona que está haciendo eso no es realmente un pastor de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las calificaciones y de acuerdo a la descripción que presenta la palabra de Dios. Así que a veces se hace para el bolsillo y no para la gloria de Dios. Y quiero aclarar hoy, eso no es bíblico, no representa a la iglesia de Cristo. Y si estás en una experiencia así, sal huyendo hoy. No estamos queriendo presentarnos aquí nosotros que tenemos motivaciones perfectas, no. Cada persona que está ejerciendo esta labor de pastorado es una persona imperfecta que también lucha. Pero estamos diciendo que alguien que descaradamente use la palabra de Dios para enriquecerse no es un siervo de Dios. Y te lo pido encarecidamente hoy, huye de ahí y busca al verdadero pastor que es Cristo. Motivación, integridad, trabajo fuerte. Y él termina esa sección diciendo, sean ejemplo. No abusen, sino guíen. No tengan señoría sobre los que le han sido confiados, sino demostrarlos ser ejemplos de rebaño. Los líderes están llamados a ser ejemplos, no actuar como dictadores, creyendo que son dueños de ovejas que no le pertenecen. Este término, teniendo señorío, implica el uso de la fuerza. El anciano no debe actuar bajo el uso de amenazas, intimidación emocional o manipulación. No usar el poder de esa forma, sino actuar con el poder del ejemplo de una vida que vive imperfectamente las verdades perfectas y gloriosas que predica, pero con un sincero deseo de agradar a Dios. En un momento Pablo le escribió a Timoteo, el mismo joven pastor, y le dijo, Timoteo, aún con tu edad joven, tú debes ser un ejemplo a todos los creyentes. Él le decía en conducta, en palabra, en amor, en fe y en pureza. ¿Qué le parece esa descripción de puesto? Interesante, ¿verdad? Muchas veces yo siempre recuerdo que me impresionó mucho la primera vez que yo fui a un concierto, algo multitudinario, que tuve todas estas luces, el humo, todo el espectáculo que se presenta ahí delante, y es sumamente impresionante. Pero yo creo que muchas veces tendemos a ver el trabajo pastoral o a un pastor, a una figura, lo tendemos a ver de esta misma forma, como un showman, en una plataforma con un micrófono muy bonito como el que yo tengo hoy y mucho poder y que hace todo y yo solamente soy un espectador de lo que Dios está haciendo a través de él. ¿Y saben qué pasa? No estamos realmente entendiendo lo que la Biblia presenta, cómo es que funciona la iglesia y cómo esos líderes simplemente están ahí para equipar creyentes,
para guiar creyentes, para alimentar a la iglesia y para proclamar el evangelio a los perdidos. Cuando esas luces se apagan, cuando el humo cesa, lo único que se puede ver es el carácter de ese hombre de Dios. Vemos ahí entonces a un pastor que es siervo, que huele a ovejas, que trabaja fuerte cuidando, que hace las partes difíciles con gozo, aunque nadie lo ve, porque entiende la misión. Las riquezas materiales no son parte de su aspiración, aunque las necesita para sobrevivir igual que cualquier otra persona. Pero guía con su ejemplo y demuestra cuál es la mayor misión que todos nosotros tenemos. Y esa es la historia de muchos pastores anónimos en el día de hoy. Así como te he dicho que muchas veces pensamos negativamente, hay muchos pastores de los cuales hoy no sabemos su nombre y apellido, que están haciendo esta labor de una manera ejemplar. Y quizás muchos de nosotros, si ya eres salvo, fueron instrumentos que Dios usó para que hoy tú puedas entender su palabra. Y quizás lo estás recordando hoy. Pero cuando leemos todas esas listas que hay en la palabra, incluso la de hoy, todas, con la excepción de tener la habilidad para enseñar, apuntan al carácter de la persona que aspira a esta labor. Entonces, la iglesia es liderada por pastores que cuidan el rebaño. Y esos pastores, como acabamos de decir ahora, modelan entonces un carácter que se parece más a Cristo que a sus errores. El carácter importa. Había un autor que decía que el carácter es lo que hay dentro de una persona, la forma de actuar que corre en el interior de alguien que cuando lo partes, imagínate que lo partes por mitad, ves lo mismo por dentro que por fuera. Carácter. Otro autor dijo, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. Es lo que somos cuando nadie nos está mirando. El carácter del líder cristiano es entonces el fundamento sobre el cual se sustentan todos los demás valores del liderazgo. Si no hay un carácter modelado por la palabra, por más talento, habilidad, carisma que podamos poseer, todo se va a derrumbar de una manera estrepitosa. Y esto aplica a cualquiera de nosotros, en cualquier rol de liderazgo que estemos llevando hoy, sea en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios, donde sea. Si no hay un carácter modelado por la palabra, todo caerá estrepitosamente. Incluso en el mundo laboral, gente que ni siquiera está mirando la palabra, ¿saben qué dicen en recursos humanos? Contrata carácter y entrena habilidades. Y lo he visto yo, que me ha tocado participar en entrevistas de trabajo, donde tú ves gente súper capacitadas, tú los estás entrevistando súper bien, pero desde la primera palabra que hablan dan una muestra de que tienen la motivación incorrecta. La capacidad estaba, pero el orgullo salía y llenaba el salón completo. Y ahí uno le decía, ok, gracias por participar en esta entrevista. Y este patrón es aún desde el Antiguo Testamento. De nuevo, pastores que cuidan el rebaño, pero lo hacen con un carácter maduro modelado por la palabra. Jetro, el suegro de Moisés, cuando vio la carga que Moisés estaba llevando en un momento, le dijo, Moisés, busca ayuda, tú necesitas llevar esta carga con más personas. ¿Y saben cuál fue su recomendación? Escogerás de todo el pueblo hombres capaces, habilidad, ¿verdad? Pero oigan lo que dice, temerosos de Dios, veraces, que aborrecen las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de diferentes grupos de personas. El carácter precede a la posición. No se ponían o se ungían como jefes y después se averiguaban si eran hombres veraces. Cuando la posición llega antes que el carácter, el desastre es seguro en nuestras iglesias. Y todo esto tiene consecuencias en todos nosotros. Porque miren, el mismo Jesús dijo en Lucas 6, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ay, ay, ay. Seguimos a Cristo, nos parecemos a Cristo, seguimos a líderes que Dios ha puesto terrenalmente, a quienes nos vamos a parecer, y lideramos a personas que se parecerán a nosotros.
Si tú eres papá o mamá, tú entiendes completamente esa realidad en el día de hoy. Cómo nuestros hijos se parecen a nosotros en lo bueno y en lo malo. Vistos por otros. Hay personas que nos imitan, hay personas que nos siguen. Nosotros no somos los salvadores de las personas, solo Dios lo es. Pero sí influimos de maneras que a veces ni siquiera pensamos ni consideramos. Entonces, si somos cartas abiertas a un mundo que nos está observando, es aún más importante que meditemos si nuestro carácter es digno de ser imitado por otros. Si estamos en una posición de liderazgo, somos conocidos por nuestra humildad y servicio desinteresado a Dios y los demás. ¿Cuál es la mayor motivación en lo más profundo de nuestro corazón para hacer esto? Como ven, son palabras a pastores que describen pastores y líderes de iglesias, pero la aplicación va mucho más allá. Es algo que todos nosotros como creyentes, y quizás muchos están sorprendidos hoy de que hay gente que te está mirando y te sigue y te imita, nos hace un llamado claro a que dependamos de la obra de Cristo que salva pero también santifica y hace que la iglesia y los creyentes y cada uno de nosotros madure y nos parezcamos cada día más a Cristo. Pastores que cuidan el rebaño, pero también, segunda parte, pastores que recuerdan que el rebaño es de Cristo. Miren el verso 2, algunas de las partes que hemos leído. Pastoreen el rebaño ¿de quién? De Dios entre ustedes. Verso 3, tampoco teniendo señorío sobre quienes los que les han sido confiados. Verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. El gran apóstol Pedro que en un momento caminó sobre el agua, aunque fue por un momento bien pequeñito, que también tuvo muchos altibajos, él comienza diciendo en el verso 1, él le habla a otros ancianos como él. Lo que demuestra una gran humildad de parte del apóstol Pedro, de él ponerse en el mismo lugar de aquellos pastores en Asia Menor. Él se veía como uno más en esta batalla que estamos librando juntos, de llevar el evangelio y de equipar a los santos para la obra del ministerio. Pablo también hablaba a los pastores de Éfeso y en un momento les decía en Hechos 20, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia ¿de quién? De Dios. La cual, ¿quién compró? Él compró con su propia sangre. La base de esta humildad es que en ese momento, tanto Pedro como Pablo recordaban a quién pertenecía el rebaño. No se dice en la palabra el grupo de gente que te sigue y tú los vas a llevar a Dios. La humildad viene, ¿se recuerdan como hablamos la semana pasada que la misión se enmarcaba dentro del poder y la autoridad de Cristo? El liderazgo verdadero dentro de la iglesia también está enmarcada en la humildad que viene por reconocer quien realmente está a cargo de todo esto que está sucediendo es el mismo Cristo que fue a la cruz y me salvó. Qué gran verdad. El rebaño es de Dios y Cristo es el gran pastor. Es por esa la única razón que la imagen de pastor que dijimos hace un rato tiene sentido. Es porque hay alguien más grande que nosotros que nos protege, nos cuida, nos ama, como leímos en el Salmo 23, como vemos en Juan 10, da su vida por sus ovejas, toma el lugar de castigo de sus ovejas para que hoy tengamos esperanza de una vida eterna con Él. Así que si eres simplemente una oveja que está fuera del redil, simplemente eres una oveja torpe que está siguiendo su camino, te pido hoy pon tus ojos en la cruz y en el gran pastor. Pon tus ojos en aquel que puede satisfacer las demandas de Dios de una vez y para siempre cuando tú y yo no lo podemos hacer. Por favor, conviértete hoy en esa oveja que puede ser pastoreada por el gran pastor y guiada por pastores falibles humanos que también Dios los usa. La presencia de ese gran pastor, cuando esa frase está ahí, cuando el rebaño es de Dios,
Cuando la gente que llega a la congregación han sido facilitados por Dios para que tú puedas ejercer lo que Él te ha llamado. ¿Saben qué trae eso? Imagínense un balón, una vejiga, como se dice en otros países, no me recuerdo ahora. Un globo. Imagínate un globo súper inflado. Un globo súper inflado de helio, eso que yo conocí en sociedades más avanzadas. Yo no conocía que había globos de helio que se iban volando solos. Pero aquí la idea es como que tú eres ese globo inflado. Y cuando tú entiendes, el rebaño es de Dios, las ovejas son de Él, tú simplemente estás aquí debajo del gran pastor. Es como si el globo le quitaran todo el aire. ¿Saben qué hace eso? La presencia del gran pastor desinfla el ego de los pastores, pero también desinfla las expectativas de la congregación hacia los pastores. Esta realidad nos aterriza. No soy ultra dependiente de un líder específico, pero tampoco soy indiferente a la obra que Dios está haciendo a través de esos líderes específicos. Los pastores no son superhombres infalibles. Son hombres imperfectos llamados a modelar el gran pastor. Es como que se le ha asignado una labor y la están cumpliendo. Me encanta la idea de que los pastores tienen un jefe. Las ovejas se someten al liderazgo de estos pastores humanos porque el gran pastor lo llama a que lo hagan. Hebreos 13, pueden leerlos luego. No por el carisma o las habilidades de esos hombres. Las ovejas no son dependientes de esos pastores, son dependientes de Dios. De nuevo, el gran pastor que es Cristo lidera a su iglesia por medio de su palabra, que es proclamada por pastores humanos que reflejan el carácter de Cristo. Esa es la definición que nos presenta la palabra de Dios. ¿Se parece a tus presuposiciones? No sé. Pero es la oración nuestra que en nuestra iglesia podamos modelar esto de una forma que ustedes puedan ver la palabra de nuevo imperfectamente vista a través de la vida de los líderes aquí. Y es nuestra oración que el Señor siga levantando líderes, que un día podamos tener más pastores aquí en el área de español, que podamos seguir guiando juntos esta obra. En el Nuevo Testamento tú ves en repetidas ocasiones que hay un liderazgo plural que había en esas iglesias, y nosotros creemos firmemente que esto no es un show de un hombre. Aquí nadie está siguiendo un hombre, y esta iglesia no le pertenece a ninguna persona en específico, le pertenece a Cristo. 125 millones de búsquedas había, ¿verdad? En Google. Pero yo quiero darte 3 ejemplos. Yo he venido en cada sermón de esta serie tratando de darte ejemplos de lo que yo he vivido personalmente como parte de esta iglesia de Dios. Te quiero mencionar primero a quien fue mi primer pastor. Estábamos hablando humanamente, ¿ok? Aterrizamos aquí. Él se llamaba Hermes. ¿Qué yo aprendí de él? Yo aprendí a ver a alguien que tenía una misión tan clara en su vida, que no vivía y no dependía de talentos humanos, pero mostraba un amor genuino, y aún desde temprana edad me dio oportunidad de acompañarlo y ver cómo se hacía la obra de Dios en una persona que lo hacía sumamente en silencio. Era guiando con el ejemplo, lo vi de forma clara. Después tuve otra oportunidad en otro país. ¿Se recuerdan la grandeza de la iglesia de Dios? Me mudo a Islas Caimán y ahí conozco a un pastor que se llama Tabiti. Tabiti me enseñó la urgencia del evangelio. Respiraba evangelio, predicaba evangelio en cada sermón. No podía dejar de mencionar la cruz de Cristo. Y me enseñó a amar a Cristo más y a entender más su obra de una forma que yo no la había visto antes. Uno que me modeló un ejemplo de una vida consagrada. Otro que me enseñó un ejemplo del evangelio central en esa vida consagrada. Y también conocí aquí al pastor Matt Rogers, que me enseñó que esta obra de Dios es mucho más grande de lo que tú puedes ver en estas 4 paredes hoy. Que Él me trajo a mí la urgencia de que este mensaje necesita ser proclamado en todo el mundo y en todo lugar. Formas diferentes en que Dios ha usado a 3 hombres imperfectos que también tienen errores, pero me enseñaron a amar a Dios más, a amar más a su iglesia y a parecerme más a Cristo que a los dones de ellos. Hombres que no hacían todo y la iglesia observaba,
pero equipaban a la iglesia a hacer el ministerio. Así que quitémonos toda esa imagen de que el pastor tiene que cumplir todas las cosas y hacerla él solo. Es un trabajo donde estos pastores, si están cumpliendo con su trabajo, la iglesia debe estar trabajando unida. Es como que estos pastores me enseñaron, le quitaron la camisa y la corbata al ministerio y le pusieron pies y manos. Pies y manos de un evangelio predicado, proclamado y vivido. Pero te pregunto hoy, ¿eres tú una oveja del gran pastor? Confía en Él hoy, pon tu fe en Él, arrepiéntete de tus pecados, porque no hay forma de ser parte de su redil si no has accedido al llamado del Evangelio. ¿Saben lo que Jesús dijo en Juan 10? Y mira esto de nuevo, si ya tú eres oveja y si no lo eres, esta puede ser la palabra de Dios para ti hoy en el medio de tu dificultad. Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Y saben qué hace un buen pastor? Conozco mis ovejas, pero esto es Dios, hombre hablando. Conozco mis ovejas, ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y Jesús decía, y yo doy mi vida por mis ovejas. Eso no lo puede decir ningún ser humano en esta tierra, porque no tenemos ovejas, ni podemos sacrificarnos como Cristo lo hizo. Pero sí podemos modelar lo que Él enseñó. Y Él dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entrega tu vida hoy al señorío de Cristo. Sé que tú dirás, pero esta pareciera que está hablándole solamente a líderes. No, estamos hablando a todos nosotros que necesitamos que ese pastor nos guíe. Pregúntate hoy en qué área de tu vida el señorío de Cristo todavía no es evidente. ¿En qué área de tu vida andas sin pastor? Ante esta realidad, vivamos con humildad en cualquier posición que tengamos dentro de esta misión de Cristo. Necesitamos modelar una actitud de servicio a otros. El buen pastor lavó los pies de sus discípulos y fue a la cruz. Necesitamos modelar una actitud de servicio y no de autoservicio. Confiamos en el poder de Dios, aun cuando el enemigo busca motivos, 125 millones de motivos, para atacarnos cada día. Así que si es tu aspiración hoy en algún momento ejercer esta labor de pastor, mira la palabra y medita en esto y ponlo en las manos de Dios, y si es su voluntad, así será por medio de una congregación de creyentes que te llame. Pero si no es tu aspiración específica, mira también y medita en la palabra, porque todos estamos sometidos a la autoridad y el señorío de Cristo, y quizás hoy estamos viviendo una vida de rebeldía ante la autoridad de Dios en tu vida. Y solamente la entendemos por medio de Cristo, que por medio de su palabra alimenta a su iglesia a través de líderes que modelan su carácter. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu palabra que es viva y eficaz. Y Señor, qué alivio nos da saber que esta obra tuya no depende de hombres. Porque si así fuera, estuviéramos en serios problemas. Gracias, Señor, por el privilegio aún que me das personalmente de poder estar parado aquí hoy, sabiendo que lo imperfecto que soy, pero sabiendo la obra que tú haces, Señor, en seres humanos caídos, que los restauras, los levantas y los haces parte de algo más grande. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, nos guíes a poder entender la realidad de que si tú eres nuestro Salvador, también eres nuestro Señor. Y parte de vivir esa vida bajo tu autoridad es que nos modelamos por tu palabra y nos ayudamos unos a otros como congregación a seguir el liderazgo que tú has puesto, y también como líderes a desinflar cualquier cosa o cualquier idea que no vaya de acuerdo con lo que implique oler a ovejas y ayudar a ovejas a guiarlas a la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Luis.